Buenos días y bienvenidos a los ciclos de webinar de Industria 4.0 de Idea Ingeniería. Y bueno, para los que estéis ahora mismo activos y estéis viendo un poco los ciclos de webinar, no sé si estáis siguiendo esta iniciativa por parte de Ingeniería y no sé si me conocéis. Imagino que algunas de las personas que estáis ahora mismo conectados, pues me conocéis tanto a nivel profesional o a nivel como carrera, como empresa. Y bueno, sí que me gustaría, pues, sobre todo felicitar a mi equipo de ingeniería, por esta iniciativa, porque yo creo que cuando arrancó pues este problema del COVID, del confinamiento, había que hacer algo y creo que dentro del equipo pues decidimos que había que hacer algo para poder apoyar en esta etapa que íbamos a vivir nueva, que era estar confinado en casa y que yo creo que una buena forma de poder combatir pues, este tipo de situaciones, lógicamente, es pues con el conocimiento. Es decir, yo creo que el conocimiento, de hecho, dentro de la ingeniería, una de las cosas más importantes que hemos conseguido ha sido crecer y ser una empresa diferente y referente en el nivel de industria 4.0 en esa parte del conocimiento. Es decir, yo creo que el conocimiento es muy importante. Como para los que no me conocéis, soy el CEO y fundador de Idea Ingeniería. Se me ocurrió crear la empresa pues justo hace 11 años, en otra crisis, así que yo creo que puede ser, pues, yo creo que ahora mismo, es decir, la gente que nos pueda escuchar, que me pueda escuchar mi experiencia profesional, pues puede ser un aire fresco para ellos porque por lo que nos viene, por lo que tenemos que vivir, tenemos que intentar reinventarnos. Es decir, yo creo que la clave de cualquier crisis en la cual nos tenemos que enfrentar es sobre todo saber adaptarte a esa nueva situación y reinventarte. Cuando creé Idea Ingeniería hace 11 años, crisis, la ingeniería en aquel momento, pues evidentemente no estábamos dando, es decir, teníamos que hacer algo diferente y el concepto pues fue, bueno, ahora lo veréis, es decir, estos ciclos de webinar están muy basados en la metodología BIM y veréis cómo hemos ido evolucionando desde esa metodología o esa forma de trabajar de forma diferente, pues a esta parte de Industria 4.0. Sobre todo, os animo a todos, es decir, sobre todo imagino que toda la gente que está conectada en estos ciclos de webinar de Industria 4.0, lo que están intentando es identificar qué nuevas oportunidades de negocio, cómo digitalizar su empresa. Y yo creo que una de las partes en la cual voy a trabajar mucho más y os voy a incidir es que no estamos hablando solamente de herramientas tecnológicas y no estamos hablando solamente de metodología de trabajo. Yo creo que lo que tenemos que centrarnos y tener muy claro es que es una transformación de las personas dentro de esta nueva era digital. Así que yo creo que el concepto más importante que tenemos que tener es esa transformación que tenemos que hacer internamente para poder adaptarnos al cambio. Yo creo que el COVID, si lo miramos hacia atrás, es pasado. Es decir, tenemos que intentar identificar hacia el futuro cómo vamos a enfrentarnos a esa nueva etapa que tenemos por vivir y qué nuevas oportunidades vamos a poder tener. Y yo creo que una de las más importantes, evidentemente, cuando alguien se plantea hacer una webinar y dar una charla acerca de algo que conoce, siempre va a decir que su charla es la mejor. Es decir, yo cuando estaba estudiando en la universidad, había un profesor de la universidad que llegó y nos cambió un poco el concepto a todos cuando llegó y nos dijo, todas las asignaturas que habéis estudiado son muy buenas, pero la mejor asignatura es la mía. Es decir, y en ese caso era el profesor de materiales. ¿Por qué lo decía? Porque lo que decía es que no se podrá evolucionar en el resto de tecnología si los materiales no evolucionan. Y realmente tiene razón. Los edificios podrán ser más grandes si evolucionan los materiales o a nivel tecnológico hemos ido evolucionando cuando muchos materiales han ido cambiando. De hecho, si extrapolamos ese concepto al nivel del nuevo cambio que hay de movilidad eléctrica, es decir, las baterías es uno de los hándicaps, es decir, cómo hacer esas baterías. Por eso yo lo que os voy a explicar hoy, que es la parte de gemelo digital, para nosotros que llevamos 9 años ya metidos en este mundo, no hablo de industria 4.0, pero sí de innovación tecnológica, creemos que es el centro neurálgico de toda la industria 4.0, de esta era de industrialización de nuevas tecnologías. Por eso, si estáis atentos y espero poder explicaros con todo grado de detalle que nos permita estos 40 o 45 minutos, creo que puede ser un cambio de visión para vosotros y un cambio de imagen de vuestra empresa y de nuevas vías de negocio. Así que
Vamos a aprovechar mucho todo lo que las oportunidades que nos van a ofrecer ahora y la digitalización, la industria 4.0 y yo creo que el gemelo digital va a ser una de los pilares de ese nuevo cambio. Evidentemente, sé que tengo un reto importante dentro de esta webinar. Hemos tenido ponentes dentro de IDEA muy buenos y bueno, vamos a dar nada, un minuto más de cortesía porque había 45 personas que se habían inscrito. Y nada, yo estaré por aquí, estoy aquí en el chat, estoy viendo que todos me escucháis, me veis perfectamente. Al final de la presentación, pues bueno, estará abierto el chat, intentaré responderos a todas las cuestiones que tengáis, ya no solamente del chat de la presentación de hoy de webinar, es decir, si tenéis algún tipo, si hay alguna persona emprendedora y quiere que le pueda dar algún consejo desde mi humilde visión como emprendedor o como haberme enfrentado a una crisis, pues encantado. Ya os digo que en esta época, es decir, en esta etapa en la que estábamos nosotros trabajando ahora mismo, es decir, pues hay una cosa muy importante que para tener en cuenta, que es que estos 2 meses, los que hemos estado trabajando, para nada os puedo decir que la empresa ha cambiado su concepto de ver las cosas, todo lo contrario. Es decir, hemos mirado hacia adentro, hemos visto qué se puede mejorar y bueno, yo creo que en breve sacaremos pues, una lista de cosas de innovación que hemos planteado durante esta época de crisis. Y eso, pues, nada más que puedo darle las gracias a lo que yo llamo siempre mi idea team, es decir, que es mi gran equipo de trabajo, que es el con el que tengo que empezar a seguir este camino hacia el futuro. Y nada, si ya dado esos 3 minutos, pues vamos a empezar con la webinar, a ver qué tal se nos da. Y nada, y directamente empezamos con lo que es el gemelo digital o digital twin. Durante estos ciclos de webinar, como hemos comentado, hemos estado hablando mucho de la parte de BIM, de la nueva industria, incluso de un nuevo concepto que es el THIM, de IoT. Al final, yo creo que el gemelo digital, una cosa muy importante que tiene es que aglutina toda esa parte de la empresa, es decir, toda esa parte de las nuevas tecnologías. Es decir, es una forma de poder integrar toda esa parte de esas tecnologías habilitadoras que ahora mismo es el referente dentro de la industria 4.0. Bueno, ya me conocéis, soy Emilio Sánchez, monté de ingeniería hace 11 años. Creo que ha sido una de mis decisiones más importantes en la vida, de la cual estoy muy orgulloso. Y como mejor forma de poder daros una introducción de qué es IDEA, pues quien la fundó. La empresa tiene 11 años. Nacer en crisis nos obligó a tener que ir a más de 26 países a hacer proyectos. Es, yo creo que la clave fundamental, es decir, no tener miedo a salir fuera de España para poder hacer proyectos. Y creo que ahora, aunque esté un poco limitado por la parte del COVID, es uno de los puntos más importantes con los cuales tenemos que abordar el futuro. Hemos hecho más de 500 proyectos, nuestra facturación sigue creciendo, terminamos en 6,5 millones, tenemos un plan estratégico de crecimiento hacia los 30 millones en los próximos 6 años. Y bueno, de lo que más orgulloso estoy, sobre todo, pues son las dos últimas cifras, del número de personas en las cuales se ha ido incorporando dentro de la empresa, que al final es el valor más importante que tiene IDEA Ingeniería, que es su IDEA Team. Y otro valor muy importante que estoy muy orgulloso es el número de personas, de mujeres. Cuando estamos hablando de un sector industrial, cuando empecé no había tanto potencial en esta rama industrial en mujeres y hemos apostado mucho en los últimos años y es uno de los aciertos más grandes que tenemos dentro de ingeniería. Bueno, la empresa, esta parte de innovación nos ha permitido recibir muchísimos premios, sobre todo con toda la parte de industria 4.0 y a nivel de homologaciones, aunque no es normal, pues estamos hablando de una empresa que incluso acabamos de conseguir la ISO de I+D+I, es decir, y el sello de BIM innovadora. No somos una empresa de ingeniería al uso tradicional, somos una empresa que intentamos romper esa barrera e intentar enfrentarnos a nuevos retos, que creo que tenemos muchos retos importantes. Como número de clientes, pues bueno, tenemos 150 clientes, más de 150 clientes. Desde el minuto cero, el objetivo era trabajar con clientes de primer nivel, más exigente, un esfuerzo mucho más grande, pero creo que mucho más gratificante. Es decir, el nivel que te coloca es trabajar con ese tipo de clientes, te hace que ser una empresa mucho más competitiva y te hace crecer. ¿Sectores en los que nos dedicamos como empresa? Pues bueno, la empresa nace como
como oil and gas, sobre todo el sector principal en el cual empezamos a trabajar. Fuimos derivando a otros sectores como minería, la parte de handling, de transporte de mineral de hierro, también en el sector industrial, cuando hablamos de industria más terciaria, como por ejemplo en el sector agroalimentario, que tenemos varios proyectos, o el sector energético, en el cual pues, tenemos trabajos y proyectos de distribución eléctrica con contratos marcos que tenemos con Iberdrola. Y bueno, y para nosotros la última incorporación de la cual estoy muy orgulloso es edificación y urbanismo. Sobre todo tiene un sentido mucho más de valor añadido con la incorporación de toda la parte de esta metodología de trabajo BIM, que será obligatoria a partir del año que viene para todas las licitaciones públicas y que creo que es un hándicap buscar ese valor añadido en las cosas que estamos ofertando. Y bueno, nuestro ADN. La empresa nace con un ADN muy marcado que es, sobre todo, lo que es el modelado o la metodología BIM. Podéis ver aquí de forma gráfica en este pequeño vídeo cómo el diseñar o el construir tu industria o tu planta desde el primer momento en fase de diseño para esa construcción con un modelado BIM, con todos los datos asociados a esa maqueta 3D, pues te permite evitar interferencias, tener un control de obra y es la base de ese gemelo digital. Es el concepto donde nacen todos los datos que tienes asociados a tu proyecto. No solo te permite tener un control en diseño, sino que te permite, como podéis ver a la derecha, pues la tercera dimensión, la cuarta dimensión, que sería planificar tu proyecto en ese modelo BIM o control de costes. ¿Quién no quiere tener un control durante la fase del proyecto que tenga asociado a cada elemento el coste? Es sencillo, de forma que yo voy evolucionando mi construcción de mi obra, tener un control de cómo me va costando o cómo tengo avance en la certificación de la obra. Y sobre todo yo creo que la más importante es la séptima dimensión. La séptima dimensión, que es operación y mantenimiento, tenemos que vida a ese proyecto bien conseguir que el mantenimiento de la planta se pueda seguir y mantener a través de esa parte de modelo BIM, que es, en este caso, en lo que nos vamos a centrar en la parte de género digital. Bueno, 6 unidades de negocio, muy rápido, todas tienen que ser transversales, la ingeniería de proyectos sin transformación digital no tiene sentido, o al contrario, transformación digital no tiene sentido con esa ingeniería de proyectos. O si hago una ingeniería derivada a construcción y no hago una construcción del proyecto, pues evidentemente la relación es continua, tanto reclutamiento de sourcing con el personal o, como he dicho, en arquitectura, en la construcción de esos edificios inteligentes que estamos ahora enfocados, o esos proyectos de redes de distribución eléctrica, donde si indagáis un poco dentro de cómo funcionamos en IDEA Ingeniería, utilizamos todos los habilitadores digitales en cada una de las unidades de negocio que tenemos dentro de IDEA. Y bueno, llegado este momento, pues empezamos, ¿vale? Gemelo digital. ¿Qué punto vamos a ver de gemelo digital? 5 puntos. Os voy a dar una explicación de lo que es el gemelo digital, mi explicación del gemelo digital. Hay muchas definiciones de gemelo digital, pero yo después de estos años me gustaría, sobre todo, que entenderéis el concepto de cómo nosotros vemos el gemelo digital. Cómo se construye ese gemelo digital. Un caso de éxito, creo que es lo más importante, es decir, que podáis ver cómo ese gemelo digital se está aplicando. Mucha gente habla de gemelo digital, pero muy poquita gente realmente enseña cómo lo está aplicando. Yo creo que veáis la realidad, es decir, con sus ventajas y desventajas. Es decir, no todo es sencillo y llegar y decir, tengo una herramienta e implemento un gemelo digital. Es mucho más complejo. Y luego la parte de lo que nosotros llamamos BIM Digital Twin, es el prefijo que nosotros colocamos al gemelo digital, que es esa parte BIM, de la que hace poco he explicado un poquito de cómo funcionaba toda esa metodología BIM, y sobre todo cómo está centrado en la movilidad. No podemos tener un gemelo digital que no esté conectado con el trabajador. Todo lo que hacemos tiene que ir enfocado a la persona, y todas las personas que están en una planta, por ejemplo, industrial, son nuestro valor principal para poder hacer la gestión de esa planta. Y terminaremos con las ventajas del gemelo digital. Me presenté al principio, bueno, lo que he dicho, fundé la empresa en 2009, hemos ido creciendo, la verdad es que muy orgulloso porque he pasado por muchas áreas, incluso he sido profesor del Departamento de Estructuras, así que podéis ver cómo alguien que terminó su carrera como profesor de Departamento de Estructuras, pues a fecha de hoy
está metido dentro de un mundo digital. Es decir, no os encasilléis, es decir, tenéis que salir de esa zona de confort que a veces nos cuesta salir. Y siempre me gusta empezar mis presentaciones de una forma, haciéndolo una pregunta. Muy bien. Siempre que empiezo una presentación o una charla, me gusta preguntarle a los asistentes si realmente están preparados para liderar ese cambio. Yo creo que ese es el concepto más importante. No podemos decir que vamos a digitalizar o vamos a hacer un cambio de transformación digital dentro de tu empresa si no eres consciente de preguntarte si eres capaz de liderar esa parte. Por eso, esta industria 4.0 es de personas, sobre todo de que vosotros tengáis el concepto de hacer ese cambio. Bueno, entrando en Gemelo Digital, mi definición de gemelo digital, lo que yo entiendo como gemelo digital, pues bueno, he buscado muchas definiciones y la que mejor se adapta es la siguiente. Es decir, es un modelo virtual de un proceso, de un producto o de un servicio a través de la información obtenida de los sensores o históricos de datos de tu planta industrial. Es decir, lo que estamos haciendo es unir ese mundo físico con el virtual, de forma que te permite analizar de forma inteligente esos datos y monitorizar los sistemas. ¿Por qué hago esa definición y os la leo explícita? Porque realmente, si os dais cuenta, es un modelo virtual. El concepto de modelo virtual, cada persona lo puede entender de una forma diferente. En los gráficos de la derecha es el ejemplo que vamos a ver de caso de éxito. Es una planta industrial en Cartagena, que es Silvox, y en esa planta, pues lo que nosotros hicimos hacer es ese modelo virtual. Para nosotros, ese modelo virtual tiene una componente que es el modelo 3D. Por eso, nosotros cuando entendemos el concepto de gemelo digital, siempre le ponemos un prefijo, el prefijo BIM. Es decir, mi modelo virtual está basado en un modelo 3D. Hay mucha gente que a lo mejor lo que puede entender es que su modelo virtual puede ser solamente esa simulación, como podéis ver a la derecha, de qué está ocurriendo en tu planta a través de gráficas. Por eso, cuando hablamos de un gemelo digital, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es? ¿Una herramienta, lo que estamos buscando, o una metodología de trabajo? Nosotros desde IDEA lo tenemos muy claro. Un gemelo digital no es solamente una herramienta electrónica o es un software, para nada. Es decir, tenemos que empezar a darnos cuenta que es una metodología de trabajo que es colaborativo y que empieza desde el inicio de la definición del proceso. Es decir, cuando yo le pongo el prefijo BIM, Digital Twin, a nuestro gemelo digital es porque yo, desde la fase de diseño, tengo que estar pensando cuando hago mi modelo BIM si realmente ese modelo luego lo voy a utilizar para esa operación y mantenimiento. Porque mi modelo BIM lo que sí que tiene dentro de esta industria 4.0, que es datos y conectividad, son datos. Es decir, necesito de una forma muy clara tener todos los datos que necesito para gestionar mi planta en operación y mantenimiento desde el inicio. Por eso es importante que entendamos que es una metodología de trabajo. No puede ir descoordinado. Ingeniería tiene que tener claro que cuando diseña, está pensando en diseñar con ese concepto de operación y mantenimiento para un gemelo digital. Así que yo creo que esto es uno de los conceptos más importantes que os voy a explicar. Os voy a explicar muchas cosas, pero tener en cuenta que es una metodología y que arranca desde la fase de inicio de diseño de ingeniería es el concepto más importante. Bueno, de una forma muy sencilla, ¿qué es un gemelo digital? Pues bueno, lo que hemos comentado, es una conexión entre el mundo físico con los sensores y datos de planta. Si lo explicamos de forma muy sencilla, al final lo que hacemos es recopilar todos los datos, es decir, tener todos los datos tanto de base de datos o bien de sensores de planta. A partir de esos datos, bien lo puedo subir a una nube o hago un almacén
en local, y una vez que tengo toda esa información recogida, lo que hago es un análisis de esos datos. Es decir, ¿cómo los represento? Pues ahora veremos. Es decir, podemos representarlo de muchas formas. Solo de forma gráfica, como puede ser pues con diagrama de barra o comparativos que puedo tener en una fase de un proceso de simulación, o lo que a nosotros nos gusta es simularlo sobre el modelo BIM. Utilizar como eje de nuestro gemelo digital el modelo 3D de nuestra planta. Bueno, si pensamos cómo construir nuestro gemelo digital y pensar las fases que ese gemelo digital tiene, pues nosotros hemos interpretado 7 fases. La primera de las fases, necesitamos identificar con una consultoría digital cuáles son los requerimientos que necesita el cliente. Y eso no lo podemos olvidar. No podemos irnos directamente a recopilar datos o directamente a integrar una herramienta de gemelo digital si no somos capaces de identificar qué necesidades tiene el cliente. La segunda fase, ya entramos en algo más directo en el cual, por ejemplo, con innovación abierta, con Design Thinking, lo que hacemos es integrar a nuestro cliente en la fase de diseño de ese gemelo digital. Siempre lo que intentamos es que la herramienta o metodología, en este caso de gemelo digital, vaya orientada a las necesidades del cliente. No son herramientas de trabajo, es metodología. Fase 3, una vez interpretado las necesidades del cliente, recopilamos todos los datos, es decir, identificamos todos los datos que tiene la empresa. A partir de ahí, sensorizamos. Si es necesario recopilar más información que la planta no pueda tener, nosotros lo que hacemos es sensorizar toda la planta para recoger todos esos datos. Y una vez sensorizado y recogido los datos, es donde ya desarrollamos esa plataforma IoT de información con todos los datos con Business Intelligence. Es decir, el primer paso intermedio antes del gemelo digital es darle inteligencia a los datos que recogemos de tu industria. Una vez que hemos conseguido todos esos datos, es decir, y tenemos esa inteligencia de datos, cuando ya sí que empezamos a trabajar con la herramienta de gemelo digital. Nosotros no solamente trabajamos con la analítica de los datos, sino que también conectamos todos esos datos, toda esa simulación con el modelo BIM. Y a partir de ahí, la fase 7, porque nunca tienes que parar, nunca tienes que pensar que has llegado al límite, pues es la escalabilidad del futuro. Al final, pues todos esos datos bien ordenados, estructurados y simulados nos permite pues darle cierta inteligencia, desde la parte de Machine Learning o esos datos con blockchain que tú puedas tener la trazabilidad de los datos o incluso puedes integrar con el modelo BIM realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta. Si nos saltamos las dos primeras fases, que al final no está dentro de esta webinar, yo voy a entrar en lo que es la construcción del gemelo digital. Como podéis ver, tenemos dentro de la fase 3 como 4 etapas, ¿no? La primera, la más importante, identificar las fuentes de los datos. Es decir, la fuente de los datos puede salir de muchísimas áreas de la empresa. Este gemelo digital tiene que tener como centro es que tengo que conectar todos los datos de toda la empresa. Por eso puedo tener información de Excel, de bases de datos de MSQL. Es decir, si os dais cuenta, en la fase de la derecha tenemos que recogemos datos de los sensores, de actuadores, o a nivel de control, supervisión con escala, del nivel de gestión del mes o del gemado que tenga la empresa o a nivel corporativo. Lo importante de nuestro gemelo digital es que seamos capaces de identificar todos los datos que gobiernan una empresa y cruzar todos los datos no solamente enfocados a un mantenimiento de la empresa o un mantenimiento de la planta que diga o operación de la planta, sino cómo afecta esa operación y mantenimiento de la planta en el negocio. Yo, por ejemplo, como gerente de la empresa o CEO de ingeniería, para mí lo más importante es saber si tengo un equipo que falla, cómo puede afectar al precio de mi producto de venta. Es súper importante el tener ese concepto. Bueno, una vez que identifico todas las fuentes, pues a partir de ahí es cuando ya empezamos a hacer todas nuestras APIs de comunicación, porque tengo que integrarlas, tengo que intentar recoger toda esa información y empezar a poder conectarlas. En este caso, lo que hacemos es, pues tenemos un buffer virtual donde nosotros conectamos todos esos datos que hemos recogido anteriormente, identificado dentro de nuestra planta, y la fase 4 es organizar todos esos datos de tu industria. Por eso, cuando hablamos de esa recopilación de datos, yo os decía que os voy a dar mi visión de lo que es el gemelo digital. No nos podemos olvidar de las personas. Por eso, cuando estamos recogiendo esos datos, es muy importante estos dos conceptos. Si lo enfocamos a mantenimiento y fiabilidad de una planta, pues tenemos que tener claro que las personas que participan o el ingeniero que participa tiene que tener
identificado cuál es su mantenimiento, si lo va a hacer a través de RCM, mantenimiento centrado en fiabilidad. Voy a intentar evitar que ocurran fallos. Voy a intentar hacer un mantenimiento, en este caso preventivo, y voy a intentar evitar que esos fallos puedan ocurrir. O puedo hacer un mantenimiento basado en inspección basada en riesgos, es decir, voy a intentar identificar los riesgos. Por eso, cuando alguien habla de gemelo digital, llega, nos deja una herramienta de trabajo y nos piensa que ya está todo hecho. Es decir, para nada. Es decir, el trabajo más importante es que el ingeniero que está recopilando los datos le dé valor añadido a esos datos. Por eso hago referencia a esa figura del ingeniero RAM, que en este caso, pues tiene que trabajar codo a codo con toda la industria para lo que tenemos a la derecha, identificar qué sistemas tenemos dentro de la planta, qué subsistemas tenemos y sobre todo saber cada equipo o cada corriente de tu planta en la cual tú has estructurado tu planta industrial, qué susceptibilidad pueda tener a un problema en un determinado riesgo. Las personas, importantísimo. Por eso, en este caso yo hablo de la industria data SEA, ¿no? Es decir, necesitamos tener identificado en nuestra empresa si tenemos un científico de datos o si tenemos un ingeniero de datos. Si estamos hablando de industria, es un perfil de los más importantes. Es el que conoce y gobierna los datos de tu planta y al final, con el analítica de datos, es la mezcla completa. Es decir, necesitamos tener estas habilidades. Lógicamente, el analista de datos tiene una serie de habilidades, es decir, que es completamente diferente, en este caso, por ejemplo, al científico de los datos o al ingeniero de datos. Si os dais cuenta, en todos los casos, el ingeniero de datos es conocedor de los datos de las herramientas de software, de cómo funcionan los datos de ingeniería. Es un complemento que es necesario y perfecto. No lo podemos olvidar. Y, de hecho, el ingeniero de datos es el que acaba evolucionando hacia el concepto de Machine Learning ingeniero. Es decir, todos los perfiles que tenemos ahí son de lo más importante para poder construir tu gemelo digital. No podemos pensar que es una herramienta que llego en una empresa, que instalo un software y que le doy un botón y empiezo a tener un gemelo digital de cómo funciona mi industria. Tengo que tener identificado cada uno de estos perfiles dentro de la planta. Y sobre todo, si es una industria, necesitas a alguien que conozca el dato, como puede ocurrir en una banca, donde necesitas a alguien que conozca los datos de banca. Bueno, esas personas o esos perfiles que tenemos identificados dentro de la industria o dentro de nuestra empresa, pues tiene que hacer esa extracción de datos. Como os comentaba, partimos de base de datos. En este caso, nosotros, por ejemplo, dentro de IDEA trabajamos con un data warehouse, una vez que hacemos la extracción y transformamos todos esos datos, y a partir de ahí, una vez que tenemos todos los datos identificados y ordenados, pues sacamos un reporting o sacamos un dashboard de cómo es, le damos inteligencia al dato. Es decir, un dato sin inteligencia no tiene sentido. Es lo que os comento aquí. Es decir, tenemos que obtener información de todos los datos de la planta, desde el RP de gestión de tu empresa, desde el gestor documental, desde el modelo, porque al final el que mejores datos tiene dentro de cuando arrancas una planta industrial es tu modelo BIM. Es decir, tu modelo BIM viene cargado de datos y si lo has enfocado desde la fase de diseño de ingeniería a ese gemelo digital, seguro que los datos serán mucho más orientados a esa necesidad que vas a cubrir dentro de una operación de mantenimiento. Desde el GEMAO, MES, al final, lo que estamos haciendo es que todas las áreas de la empresa acaban aportando datos para luego verlos en tu gemelo digital. Bueno, la fase 4, aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero al final lo que necesitamos es identificar con el cliente que lo integra dentro de ese concepto de innovación abierta, dentro de esa jornada de Design Thinking, por lo que hacemos es identificar todos aquellos sensores que necesitamos, datos de planta que no podemos conseguir. Bueno, al final es sensorizar la planta. Tendrá más información y tendrá mayor calidad y tus decisiones serán mucho más eficientes si tengo más datos que puedo monitorizar, que ese es el objetivo. Bueno, en la fase 5, cuando nosotros seguimos evolucionando, pues la forma de trabajar, tenemos que cambiar el concepto. Dentro de IDEA Ingeniería tenemos una forma de trabajar mucho más ágil, sobre todo en este tipo de proyectos, que en ese caso, pues, por ejemplo, trabajamos con Scrum, ¿no? Con esa metodología de trabajo nueva y al final todo nuestro proceso va orientado a lo que he comentado, es decir, coger todos los datos que pueda tener recopilados en la planta y al final hacer inteligentes esos datos. Trabajamos con Power BI, con Qlik, con Tablao, es decir, son herramientas de trabajo, pero lo más importante es que el dato que se ha recopilado, que se ha ordenado, que ha pasado por una serie de perfiles, es decir, que hemos dicho que son ingenieros, que son analistas de datos,
al final le acaban dando una inteligencia, porque al final esa extracción de datos no tiene sentido si no soy capaz de monitorizarlo. Si veis en esas gráficas, esto es del proyecto que vamos a ver como ejemplo. Aquí lo que se ha hecho ha sido trabajar con el cliente de forma continua en su planta, y lo que hemos hecho ha sido monitorizar por cada una de las corrientes que puedan tener en la planta, es decir, desde la planta, desde hidrógeno, desde agua, ácido sulfúrico, es decir, todos los parámetros que tiene dentro de la planta. Al final, lo que se hace es trabajar con una serie de límites en los cuales tú vas monitorizando si tu planta está trabajando de acuerdo a cómo se ha diseñado o al rendimiento de operación que quieres sacar dentro de la planta. Para mí, es uno de los puntos más importantes dentro del gemelo digital. Llegar aquí es un éxito. Ya tienes un gemelo digital, porque ya puedes simular y puedes tener una idea de cómo funciona tu planta, y en función de los datos y resultados que vas obteniendo, puedes hacer pequeños cambios del funcionamiento de tu industria. Como por ejemplo en este caso que hicimos un análisis de RBI. Como podéis ver, el gemelo digital sobre el modelo BIM no solamente te da el concepto de saber en qué grado de riesgo tienes tu industria, sino que te da una dimensión más. Es decir, una gráfica es plano, puede tener 2 dimensiones, pero el modelo BIM te da el espacio. Fundamental. En este caso, yo puedo identificar en función de ese riesgo en qué grado se encuentra, si es alto, medio o bajo, pero si luego finalmente identifico unos metros cuadrados de incidencia del problema que puedo tener, yo en el modelo BIM puedo acotar esa zona a nivel de volumen, es decir, incluso puedo llegar a identificar a cuántos elementos puede afectar que haya un incidente en un equipo, cosa que con una gráfica no lo puedo hacer y con un plano 2D tampoco. Por eso el modelo BIM te da un valor añadido y una nueva dimensión para tomar decisiones, que esa nueva dimensión que es el volumen o el espacio. Y bueno, si seguimos y entramos en la parte más bonita, es la parte que todo el mundo nos vende o la parte que todo el mundo llega, es la herramienta. Es decir, si yo llego a una fase 6 en la cual tengo que empezar a desarrollar la herramienta. En ese desarrollo de la herramienta, ya a partir de esos datos que tengo ordenados o que he subido a la nube, por poner un ejemplo, a partir de ahí es cuando nosotros lo conectamos con nuestro modelo BIM. Por eso le llamamos BIM Digital Twin. Si no tenemos el modelo BIM, ahora veréis cómo podemos ir a planta y hacer una digitalización de la industria. También es un concepto que tienes que tener claro, que si no tengo ese modelo BIM porque en la fase de diseño no es necesario, yo puedo hacer una ingeniería inversa. Al final, lo que hacemos es ir a planta con un láser o con drones, y a partir de ahí, con la base de datos que tenemos de la planta, obtenemos nuestro modelo 3D. Ya estamos en esa fase 6C, en la cual yo puedo conectar todos los datos a mi modelo BIM y empezar a visualizarlo. Bueno, un vídeo es lo que mejor forma que te lo puede enseñar. Es decir, a partir de cómo nosotros, con todo lo que son los datos de la planta y todas las especificaciones de planta, pues nosotros vamos en este caso fue una industria que fue Irvox, lo que hicimos fue, con ese láser scan y con esos drones, pues escaneamos la planta. Ingeniería inversa. Estamos hablando de algo que posiblemente hace 10 años era inviable. Es decir, si tú no tenías un modelo BIM de tu industria, era inviable ir a una planta a poder tomar esos datos. La tecnología, al final bien usada o bien orientada en lo que nosotros necesitamos, nos puede dar un valor añadido, sobre todo a nivel de celeridad. Tenemos capacidad de poder ir a la planta. En este caso, utilizamos drones para hacer todo y un láser scan en planta. Una vez que ya teníamos toda la información, tanto del láser como del dron, pues tenemos el modelo BIM, la nube de puntos, perdón. Con esa nube de puntos, de forma semiautomática, podemos hacer un reconocimiento automático de determinados elementos, como pueden ser tuberías, puede ser estructura. Siempre buscamos esa agilidad. El concepto es, vamos a tener nuestro modelo BIM de una forma mucho más escaneado con esa nube de puntos que podemos hacer dentro de la planta. Una vez que tenemos todo lo que es el escaneado y la nube de puntos, pues aquí lo que hacemos es conectarlo. Aquí es cuando ya empezamos esa conexión entre esa analítica de datos que hemos conseguido recopilar todos los datos de información de la planta, esa simulación que hemos hecho con el cliente, pues lo que hacemos es conectarlo con el modelo 3D. Si os dais cuenta, nos permite tener una información mucho más avanzada. Yo
lo que hago es que monitorizo en este caso el ataque de hidrógeno, que tengo problemas dentro de la planta, veo tanto por fecha o por corriente dónde puedo tener un problema y conectarlo con el modelo me permite saber qué línea es la que voy a tener un problema y con toda la información asociada y cómo está situada dentro de la planta. Lógicamente, la información que te da es muchísimo mayor que la que te puede dar una gráfica o un análisis en 2D. Yo, de forma automática, ya puedo reorientar a mi equipo de trabajo dónde tiene que ir. Por eso es importante el tener claro, en este caso, cómo poder identificar esos datos y asociarlo con el modelo BIM. Ese es el valor añadido. Tener un modelo BIM te permite, de una forma muy clara, tener identificado todas tus simulaciones dentro de tu modelo 3D. Pero como hemos dicho, estamos construyendo, es decir, en este caso, esta es la herramienta. Una vez que yo ya tengo claro todos los datos, tengo simulado lo que quiero analizar dentro de mi planta para mejorar el proceso, lo que hago es que lo conecto, lo integro con el modelo 3D, de forma que me da una visión que antes no lo tenía. Y bueno, la última fase, nosotros somos un enamorados de trabajar con la parte de open source, que consideramos que al final toda tu herramienta tiene que tener esa capacidad y evidentemente somos, pues, de alguna forma entendedores de que el machine learning y esa inteligencia aplicada es muy importante. Pero si no somos capaces de tener los datos, haberlos procesado, haberle dado inteligencia y haber sacado conclusiones, no puedes llegar a ningún sitio a darle inteligencia a ese tipo de datos. Bueno, blockchain, evidentemente, te da una trazabilidad del dato y luego, pues bueno, ese gemelo digital te permite integrar otras tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, también impresión aditiva, alguna pieza que tengas diseñada y que luego quieras imprimir en 3D. Tienes una evolución de todas tus herramientas. Y este es un poco el funnel del gemelo digital. Si podéis ver, arrancamos en obtener desde el campo todos los datos. A partir de ahí hago una gestión inteligente de todos mis datos en la parte de Business Intelligence. Genero el modelo. No hace falta que esté el modelo generado. Puedo incluso generar el modelo BIM a través de una planta existente. La cuarta etapa es integro el modelo BIM con esa inteligencia de datos y al final tengo la monitorización, que es con nuestra herramienta de gemelo digital, donde yo puedo tener cómo simulo o qué datos tengo de planta con realmente lo que está ocurriendo en el modelo 3D. Y bueno, la misión del gemelo digital es servir como una plataforma donde unifique todos los datos. ¿Qué te permite? Pues tienes un control absoluto. Incluso puedo tener monitorizado las órdenes de trabajo y cómo la gente está repartida en planta haciendo esas órdenes de trabajo. Al final, no deja de ser una visualización de todo lo que ocurre en tu planta en un modelo 3D para que yo pueda tomar decisiones de forma mucho más correcta. Y bueno, ¿el sistema que puedo integrar? Pues puedo integrar de todo. Puedo integrar el sistema de gestión documental. Puedo tener toda la información. Al final, lo que estamos buscando es una plataforma donde yo empiece a integrar todos los datos de toda mi planta industrial, de toda la información, tanto de gestión de negocio como de gestión de operación, como de gestión de mantenimiento. Puedo tener incluso la gestión del almacén conectado, puedo saber en el modelo 3D qué piezas me faltan de cada uno de los componentes. Es decir, al final es el modelo 3D o el gemelo digital cada vez será mucho más de mayor valor a medida que los datos que le vaya incorporando sean mayores. Y bueno, a explicar el caso de éxito. Yo quiero, sobre todo, darle las gracias a Ilvo porque nos está ayudando mucho en implantar este gemelo digital con ellos. Son la clave, porque al final, si no tienes al cliente que te está echando una mano en cómo poner en marcha ese gemelo digital, es imposible. Y ellos tienen como dos partes, es decir, tienen OBL y tienen la planta de proceso. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? Pues en cada una de esas áreas estamos monitorizando pues, unas necesidades que marca, en este caso, pues el departamento de fiabilidad o el departamento de mantenimiento. Incluso en este caso en OBL, pues estamos monitorizando activos de planta, que sería, por ejemplo, el rango de operación de las bombas, o, por ejemplo, en la parte de IBL, igual, monitorizamos a los activos, que son también todo el rango de las bombas. Al final, esto es un esquema muy general donde podéis ver qué monitorizamos. Es un poco cómo identifico cómo funciona mi planta, qué necesidades tengo de identificar de riesgos que puedo tener para intentar hacer ese mantenimiento preventivo más orientado a las necesidades de la planta. No tenemos que adelantarnos a esas consecuencias. No tenemos que esperar a que ocurra y luego ir y reparar lo que ha ocurrido. Tengo que intentar adelantarme.
Al final ese es el objetivo. Aquí pues hacemos desde control de corrosión de la planta, desde la monitorización de activos de la planta hasta la gestión del riesgo. Cada una de las unidades que pueden dentro de la planta, desde rango de operaciones, rendimiento de compresores, control de fugas. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí en este vídeo vais a ver 4 casos de cómo nuestra herramienta de gemelo digital está implementada y aplicada dentro de la industria. Cómo podemos integrar dentro de su planta todas estas herramientas. Bueno, el primer caso que os voy a explicar, esto fue un trabajo que hicimos de planificación de parada de planta. Ellos tenían hecha toda la planificación de la parada en este caso Microsoft Project, y nosotros lo que hicimos fue conectar cada uno de esas líneas de esa planificación con cada uno de los equipos. Como podéis ver, yo puedo saber qué tipo de trabajo voy a realizar en ese caso, en cualquier hora o en cualquier momento, y de una forma mucho mejor es una dimensión en la cual puedo identificar las interferencias entre las diferentes tareas. Yo puedo tener identificado que puedo trabajar en 3 intercambiadores de forma simultánea, pero el radio de prevención de riesgos laborales que tengo que poner de seguridad me impide que pueda trabajar de forma simultánea. ¿Qué evito? Tener que mandar una cuadrilla de personas a hacer el mantenimiento y que no puedan trabajar. He hecho una planificación inteligente, me adelanto a esa planificación. Bueno, igual que si nosotros hacemos un análisis de la corrosión de la planta, yo puedo hacer como ingeniero un análisis de corrosión de la planta, pero lo tengo que trasladar al trabajador. ¿Cómo se lo traslado? Pues como veis aquí. Es decir, yo lo que hago es identificar cuáles son las tuberías por colores que van a tener un problema de riesgo en una determinada fecha, que van a tener problemas de corrosión, y yo puedo de alguna forma planificar mi mantenimiento orientado a esos problemas de corrosión que puedo tener en el futuro. Lo que estoy haciendo es, de forma visual, adelantarme a lo que va a ocurrir en mi planta. Siempre estoy pensando en hacer algo preventivo o predictivo en este caso. Igual que, por ejemplo, la salud de tu equipo. Si yo tengo una monitorización de cuando le he hecho una reparación a un equipo o la trazabilidad que ha ocurrido, pues puedo hacerle ese seguimiento, identificarlo y es bidireccional. Puedo, de una forma, conectarme con el equipo y saber qué elementos le he hecho o, al contrario, saber qué modificaciones se han hecho y qué equipos se le han hecho. De esta forma, si yo miro aguas arriba, puedo identificar incluso cuando un equipo ha fallado qué ha ocurrido en otras partes de la planta. Es decir, lo tengo todo integrado. Y ya otro caso de ejemplo, pues es la gestión documental. ¿Necesitamos tener la documentación ordenada y clasificada? Sí. ¿Es tedioso tener que ir a buscar un PNID, saber los elementos que tengo asociados? Sí. ¿No sería mucho más sencillo tener un modelo 3D con cada uno de los elementos identificados que ya lo tenemos y todos los documentos asociados a él? Pues esto es lo que hace nuestra herramienta. Es decir, al final, si os dais cuenta, lo que estamos hablando es una metodología de gemelo digital que acaba en una herramienta que te facilita toda esa gestión. Yo, en este caso, lo que tengo es a cada uno de los elementos asociados con un hipervínculo todos los datos de mi gestor documental. Tenemos una plataforma unificadora en la cual nosotros vamos integrando todo aquello que tú puedas necesitar dentro de tu gestión diaria de tu planta. Pero sin olvidar siempre que tenemos que tener una parte importante. Es decir, tenemos que tener en cuenta que tiene que integrar todas las áreas de la empresa. No puede ir mantenimiento por un lado, operación por otro lado o el negocio de la empresa por otro lado. Tiene que haber una integración correcta entre todos. Y bueno, lo que habéis visto está todo muy focalizado a una herramienta que hemos hecho sobre todo en escritorio, y la que estamos trabajando ahora, que aglutina todas las funcionalidades de gemelo digital, pues la herramienta de movilidad. Es decir, es una herramienta web, como estáis viendo. Esta herramienta web, cuando entras en ella, pues puedes ver cada uno de tus proyectos que puedas tener cargados. En ese caso, una vez que entras, pues tienes un dashboard de entrada en el cual recoge toda la información importante de lo que tienes que hacer. Al final, lo que estamos haciendo es leer información del GEMA o del MES, de todos los sistemas de gestión de la planta. Y a mí me da de una forma muy ordenada pues las tareas que tengo completadas, las que tengo pendientes, incluso las alarmas más importantes o incluso de una forma gráfica ver en qué estado se encuentra de progreso mis tareas que tengo pendientes o las que están completadas. Al final es tener de una forma muy ordenada, con un solo vistazo, qué problemas puedo tener y dónde tengo que actuar de forma mucho más rápida. Esa herramienta de movilidad, pues también te da, en este caso, un listado de todos los equipos que puedes tener en planta, y ahí puedes tener toda la información asociada, desde órdenes de trabajo, qué ha ocurrido. Si yo, por ejemplo, soy una persona de mantenimiento, voy a hacer una orden, he recibido una orden de trabajo,
puedo tener un histórico de qué le ha pasado a ese equipo anteriormente, que es súper importante, porque ya puedo saber y adelantarme cuál es el problema antes de que vaya a hacer esa operación dentro del equipo. O, por ejemplo, como hemos visto antes, decir esa alarma, puedo identificar dentro de planta a qué equipo corresponde y dónde está situado. Puedo hacer un comentario. Si en este caso yo identifico que tengo una alarma y puedo hacer un comentario y una recomendación de cómo mejorar o cómo actuar en ese caso, si luego eso acaba en un contratista que tiene que hacer ese trabajo, evidentemente sabrá cómo actuar porque tiene una recomendación de un experto. Simulaciones. Yo creo que esta es la clave. No solamente el gemelo digital tiene que recoger datos y compararlo con datos. Es decir, te tiene que recoger datos, compararlo con datos, te tiene que decir qué parámetros están fuera de rango, pero tienes que hacer simulaciones. Tienes que permitir simular qué está ocurriendo dentro de tu planta y de esa forma luego verlo de forma gráfica, como hemos visto antes en la parte de corrosión. Puedo identificar por colores cuáles son las líneas más críticas y puedo organizarme de forma más inteligente todas las tareas que tengo que hacer dentro de mi operación diaria dentro de la planta. Y como ventaja, bueno, las ventajas que tiene dentro de que hemos visto, pues esto es un caso real. Tienes una monitorización en tiempo real. A la derecha veis un gráfico de una parada de planta que se ejecutó con nuestra herramienta y puedes ver por el equipo en qué estado se encuentra diariamente. Cuáles no están abiertos porque no se han empezado las tareas en él, cuáles están abiertos, cuáles están cerrados, cuáles están pendientes. De una forma visual puedes focalizar y localizar qué está ocurriendo o qué ha ocurrido en el día anterior y dónde tienes que poner los mayores medios en ese día. ¿Te permite optimizar tiempo? Evidentemente. Quien ha trabajado en una obra o ha trabajado en una planta, ¿quién no le ha ocurrido que ha llegado a la planta y se ha encontrado dos equipos de trabajo que están muy cerca y resulta que no te deja prevención, con lógica, trabajar porque uno está arriba y otro está abajo, es decir, por peligro? Esto te permite esa optimización tanto de tiempo como una gestión inteligente de toda tu operación diaria dentro de la planta. Si lo trasladamos a órdenes de trabajo, pues exactamente lo mismo. Aquí hay menos porque una parada de planta tiene muchísimas más actividades porque es un trabajo frenético en un mes o mes y medio. Aquí lo que te permite es diariamente saber dónde tienes ubicado el equipo con los permisos de trabajo, si son en frío, si son en caliente, si son especiales. Tienes de una forma a un solo clic identificado cada persona donde lo tiene. Por eso puedes focalizar recursos. Si yo tengo dos órdenes de trabajo muy cerca, mejor puedo aprovechar el mismo equipo que está cerca de esa orden de trabajo para que automáticamente vaya a hacerlo, sin tener que desplazar a alguien que está más lejos. Y evidentemente te permite minimizar errores, porque de una forma gráfica todas las órdenes de trabajo están bien identificadas y no estoy solapando posibles trabajos que no se puedan hacer. Facilita el análisis de los riesgos. Ya lo hemos visto antes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un reactor que pueda tener un problema de riesgo, yo puedo identificar con esa dimensión nueva que hemos dicho, que es el volumen, saber a qué piezas le puede afectar. Incluso si os acordáis, antes hemos hablado de la quinta dimensión. Cada elemento puede tener un coste asociado. Si yo soy capaz, a través de un volumen, identificar a qué piezas le puede afectar, puedo hacer una estimación rápida de qué coste tendría un incidente en ese área. O mucho más lejos. Es decir, si yo tengo identificado con las órdenes de trabajo un mapa de movilidad de donde la gente a nivel del año se va moviendo, puedo incluso hacer una estadística de saber, en caso de que haya un incidente y en qué fecha, saber a cuántas personas le puede afectar. Lo que te permite, sobre todo, es hacer siempre una analítica predictiva y con una dimensión que antes no tenías, que es el modelo BIM, porque el humano pues vemos en 3D. No tenemos que irnos a 2D si podemos trabajar en esa parte del 3D. Claramente impulsa el mantenimiento predictivo. Y yo creo que al final el futuro de todo el mundo lo que está buscando es esa inteligencia a la hora de tomar decisiones. Pero primero vamos a enseñar a la máquina a que aprenda, es decir, vamos a intentar identificar qué ocurre y luego vamos a enseñarle a todas esas decisiones que tiene que tomar de forma autónoma. Rápido acceso de información técnica, lógicamente, ya hemos visto que no solamente identificas en el 3D qué líneas se ven afectadas, sino que tienes un resumen de todos los parámetros importantes y tienes la información asociada a cada uno de esos elementos. Es decir, tendrías cada información de tu gestor documental asociado. Y bueno, creo que estoy cumpliendo más o menos de forma rápida mi tiempo. Me queda nada, muy poquito.
pero en este caso siempre me gusta terminar con una pregunta. He empezado con una pregunta y termino con una pregunta. Y la pregunta es muy filosófica. Si antes os he preguntado, ¿estáis preparados para liderar este cambio? Y ahora os digo, ya conocéis el gemelo digital, ya sabéis las posibilidades. ¿Conseguiremos que nuestro gemelo, que le digo en este caso industrial, porque es un gemelo digital asociado a la industria, nos haga sentir lo mismo? Bueno, yo creo que es bastante explícito lo que quería decir con esto. Lo que intento decir es que realmente nosotros, pues la industria, o en este caso una planta industrial, las similitudes que puede tener con el cuerpo humano son enormes. Es decir, tanto un cuerpo humano tiene un cerebro, el cuerpo humano tiene un corazón, el cuerpo humano tenemos una arteria. Es decir, una planta industrial tiene su propio cerebro, que puede ser su sala de control, o puede tener sus pulmones, que pueden ser sus parques de almacenamiento, o tiene sus tuberías, que son las arterias asociadas. Entonces, igual que es importante monitorizar a una persona para saber qué le pasa, es igual de importante monitorizar tu industria. Y el gemelo digital, si somos capaces de pensar al futuro y extrapolamos la misma metodología que aplicamos a una industria, a una persona, podemos conseguir exactamente el mismo resultado. Cambian los valores, cambian los parámetros y cambia el ingeniero, que en este caso es un médico que actuaría para poder identificar los problemas que tiene. Y bueno, aquí he terminado. Gracias por vuestra atención. Simplemente, pues si queréis ver una webinar de las mejores, pues recomiendo que este próximo 12 de junio, este viernes, pues veáis a nuestro compañero, que en este caso es Eduardo García. Más que puedo decir, aunque esté mal decirlo, que es un maquinón, y así que os invito a que lo veáis porque vais a disfrutar mucho, mucho con él. Que nos sigáis, porque si África, de nuestro departamento de marketing, no le digo que nos sigáis, me va a matar, y evidentemente es muy importante. Tenéis que seguirnos en todas las redes sociales. Somos muy activos y os va a encantar que podáis estar haciendo ese seguimiento. Y antes de irnos, pues sí que me gustaría, este pequeño vídeo es una iniciativa que también nació de un compañero nuestro, de Pedro Ignacio Moreno Cuellar, que es el director de la Unidad de Negocio de Transformación Digital, y que lo que planteó en este caso es, viendo la problemática que estaban habiendo para el tema de los hospitales de campaña, él decidió, pues de forma propia, poner a disposición de forma gratuita todos los cálculos y diseños que había hecho en su proyecto final de carrera de unos contenedores que asociados, que lo ha recondicionado a hacer un hospital de campaña con ese tipo de contenedores. La propuesta nos parece fabulosa. Nos gustaría que el coronavirus desaparezca y no se tenga que utilizar, pero siempre es mejor estar previsto. Siempre hemos dicho que estamos hablando del gemelo digital, pues tiene que estar previsto lo que pueda ocurrir. Así que lo dejo ahí para que la gente lo pueda ver. Y si tenemos alguna pregunta, enseguida termino la presentación y voy con vosotros. Y nada, y os invito también que si queréis aprender más de transformación digital, pues estamos organizando un máster de Industria 4.0 y de transformación digital con la UCAM en Murcia, que va a ser semipresencial y online. Y bueno, veréis a profesionales que sobre todo estamos acostumbrados al día a día a estar trabajando con este tipo de proyectos de Industria 4.0 y seguro que va a ser muy interesante. Bueno, no sé si os ha parecido interesante, si tenéis algún tipo de duda, aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis. Vale, Alejandro nos pregunta lo siguiente. Para la planificación inteligente y análisis de corrosión de la planta, ¿están utilizando ReCap? Bueno, yo no te lo puedo asegurar 100%. Yo sé que para lo que es la planificación de corrosión, nosotros hemos desarrollado hemos utilizado nuestras propias herramientas. Y lo que hemos hecho ha sido, a través de la analítica de la información que hemos recogido de la planta de todos los datos, tenemos desarrollado nuestros propios Power BI para esa analítica de todos los datos. Ya en el concepto de Ricard no lo tengo claro. No te puedo decir exactamente porque al final son los técnicos. Como he comentado, yo soy el CEO y dirijo la empresa, pero no, a nivel de software no lo tengo claro. Vale, Albert también nos dice una pregunta. Dice que si hay algún impedimento por parte del cliente a la hora de compartir sus datos con IDEA. Si hay algún impedimento de compartir los datos con IDEA, los datos son suyos. Es decir, en este caso nosotros lo que hacemos es que nos integramos con ellos y los datos son de ellos. No hay,
La pregunta muchas veces va dirigida a que si en este caso el departamento de IT pone impedimento a la hora de recoger los datos. Es decir, yo creo que es algo que si somos capaces de focalizarlo bien y muchas veces lo hacemos en las instalaciones del cliente, los datos están protegidos. El miedo que más tiene, y no os voy a engañar, es que los datos puedan subir a la nube. Entonces, es un miedo que en la industria suele estar. Pero si trabajamos en los servidores del cliente, al final son datos que ellos están teniendo y que nosotros al final, tanto IDEA como ellos, los compartimos con ellos. Al final somos un equipo más dentro de su operación de la planta. Vale, Bárbara nos pregunta, dice que ha hablado de un modelo digital de una planta industrial. ¿Crees que se podría extrapolar a otros campos de edificación? Monitorizando una obra o un edificio. Vale, sí. Aquí nosotros ya estamos trabajando. De hecho, ya tenemos un proyecto, estamos con un proyecto en la Risaca, en Murcia, para un hospital y estamos haciendo eso. Estamos exactamente haciendo el mismo proceso. Lo que decía, si yo os estoy explicando dentro de Industria 4.0, dentro de una planta industrial, porque de forma tradicional, las plantas industriales siempre han estado más monitorizadas y han tenido mucho más datos. Y de hecho, ese modelo BIM o esa maqueta 3D lleva mucho más tiempo ya funcionando con ellos. Nosotros ya estamos trabajando en un hospital, exactamente lo mismo. Lo que hemos hecho ha sido, en este caso estamos empezando con una parte del hospital, vamos a hacer el mismo proceso, escanear el hospital, obtener todas las instalaciones, sacar el modelo BIM y a partir de ahí, pues estamos trabajando con el equipo experto en este caso para poder identificar las necesidades que tiene a nivel de consumo de energía eléctrica. Y son parámetros mucho más sencillos. A nivel de problemas, a nivel de climatización, de los problemas que puedes tener, si estás dentro del rango o no estás dentro del rango, se puede hacer. No hay ningún problema. Lo único, Barba, que sí te puedo decir es que en algunas ocasiones, depende de los parámetros que quieran medir, a lo mejor el modelo BIM no es lo más necesario, nos quedamos solamente en la analítica de los datos. Paramos en la parte de Business Intelligence. Ahí nos quedamos parados y no tenemos por qué seguir. Al final es el cliente el que decide si quiere seguir hacia el modelo BIM. Ya habéis visto que el modelo BIM te da muchas ventajas. Vale, Paco Gómez me dice, ¿qué tanto por ciento de implementación de BIM hay a nivel nacional, a nivel de obra nueva y de recopilación de obra existente? Bueno, pregunta compleja, es decir, ¿qué tanto por ciento de implementación de BIM? Lo único que te puedo decir es que desde que nosotros empezamos en 2011 con ese concepto de BIM, ha crecido mucho. ¿Cuánto? Porcentualmente, si a lo mejor cuando nosotros empezamos en 2009, perdón, con trabajo de BIM, pues podían haber, pues ponerte un parámetro, un 5%, pues a fecha de hoy a lo mejor estamos hablando de un 20%, pero queda mucho por hacer. Toda la parte de BIM, mucho por hacer. Así que aquí tenéis una vía, es decir, aprovechar el gemelo digital para que si tenéis que hablar con el cliente, si un modelo BIM se utiliza solamente en fase de diseño y de construcción, al final el coste lo divides solamente entre el diseño y la construcción. Si sois capaces de convencer al cliente que luego se puede monitorizar y mantener para el mantenimiento de la planta, evidentemente el coste del modelo lo acabas pasando en todo el ciclo de vida de la planta. Para poner un ejemplo, si un modelo BIM costara 1.000.000 de euros y la obra dura 3 años, pues sería 1.000.000 de euros entre 3 años. Si ese modelo BIM lo utilizo durante toda la vida de la planta y al final vamos a poner que son 25 años, pues estamos hablando de los 3 años de construcción más 25 años, son 28. Es decir, el precio es ridículo. El precio del modelo BIM es ridículo si lo comparamos para mantenerlo durante la operación y mantenimiento de la planta. Bueno, si nadie más se anima, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, encantado de que hayáis participado. Esperemos que esta iniciativa la sigamos manteniendo. Seguro que desde IDEA, que nos gusta mucho la formación y sobre todo que esta visión de futuro innovadora que nos sigue manteniendo y nos sigue haciendo crecer todos los años, pues evidentemente ese es el objetivo. Y bueno, África pues dice que nuestra responsable de marketing dice que si se te has perdido algo, pues bueno, ahí tienes un enlace. Y lo dicho, pues encantado a todos. Cualquier cosa tenéis mi correo al final de la presentación y como comenté al principio, nuestra empresa sigue teniendo un contacto muy directo desde la parte de dirección con todo el equipo. Y eso, si lo podéis hacer, os aconsejo que lo hagáis. Esa es la clave del éxito. Intentar ir a organizaciones menos piramidales y más horizontales. Y ahí conseguiréis, tendréis el éxito absoluto. Y con esto me despido. Un placer haberos conocido, aunque sea de forma virtual, y esperemos que nos podamos conocer en persona. Hasta luego.